Buenos días, Buenos profesor. días, Nicole. Buenos días. Bien, vamos a dar inicio con el tema de los géneros literarios, la segunda parte. Bien, entonces ya habíamos abordado en primer bimestre al respecto de los géneros literarios. Entonces tenemos, uno, agrega los géneros, agrega sus especies a cada género literario. Entonces en literatura tenemos tres grandes géneros literarios clásicos desde el mundo griego: el género épico, el lírico y el dramático. Entonces el género lírico no aborda el sentimiento del poeta, el mundo interno. En cambio, el género épico aborda el mundo objetivo de lo que el protagonista desarrolla, se esfuerza, especialmente de los héroes. El género dramático es un género que adopta eh, tanto lo épico y lo lírico. Bien, lo lírico en la forma de las composiciones poéticas y lo épico en el desarrollo de los acontecimientos o sucesos. Entonces, cada género también tiene su subclasificación o sus especies, especies propias de manifestación, ¿no? Que se diferencia con características propias. Entonces, los géneros literarios, ¿sí? Agrega sus especies a cada género literario. Entonces, para poder agregar sus especies, voy a indicar el género épico desarrolla la belleza objetiva, el esfuerzo de los héroes, de los guerreros, en las leyendas, los mitos o en los poemas épicos. Bien, el género lírico aflora el sentimiento del poeta, el mundo espiritual del poeta, cómo siente espiritualmente la realidad. Entonces, por ahí se manifiesta la poesía, el poema, etc. El género dramático manifiesta la expresividad mediante el diálogo, el sentimiento. Es básicamente representativa en un escenario donde está la coreografía, la participación de los personajes que hacen vivir una especie de realidad. ¿Sí? Entonces también tiene sus propios géneros, ¿no? La tragedia, el drama y la comedia. Ahora, el género narrativo es un género contemporáneo. El género narrativo se deriva del género épico, porque el género épico deriva de la palabra epos, de la palabra griega epos, que significa narrar o narración. Entonces el género narrativo desarrolla lo que es el relato, la secuencia de los hechos o episodios en una secuencia de escenarios, ¿no? De relatos. Entonces ahí tenemos la presencia también de eh, Sí, acontecimientos, hechos, no necesariamente donde se manifiesta el esfuerzo de los personajes, el coraje, la valentía. Entonces, la secuencia narrativa es la secuencia de hechos o sucesos. El género expositivo, el género contemporáneo del siglo XX. El género expositivo mayormente está en el ensayo, en la capacidad de exponer un tema específico. En el expositivo está también la oratoria, donde se desarrolla la expresión oral. Entonces, ahora vamos a desarrollar en la pregunta 1, géneros literarios. Dice especies. Entonces, en el género épico las especies son, anotamos, poema épico, epopeya, poema épico, coma, epopeya, leyenda, mito, cuento, coma, fábula, etc. Género lírico. Las especies del género lírico.
Dicto ahí, en género lírico tenemos soneto, soneto, coma, sonetillo, sonetillo, oda, entre comas, oda, oda, coma, copla, copla, lira, lira, etc. El género dramático, sus especies son tragedia. En el género dramático, tragedia, tragedia, comedia, tragedia, comedia y drama. Tragedia, coma, comedia y drama. Ya. En narrativo, el cuento, cuento, coma, novela, cuento, novela, coma, crónica, crónica, cuento, novela, crónica, ensayo, perdón, ensayo no, ya, crónica, etcétera. Expositivo, en el expositivo es ensayo, ensayo, coma, oratoria, oratoria, discurso, etcétera. Esas son las especies de los géneros literarios, tanto clásicos como contemporáneos. Pasemos al 2. Relaciona con una línea los géneros literarios y sus principales características. Ya, bien. Entonces, en el género épico, una flechita, vamos, el género épico está relacionado, relata hechos heroicos, género épico. Una flechita a género épico. Estamos relacionando género épico, expone ideas, expone hechos heroicos. El género lírico, en el lírico, una flechita expresa sentimientos. Una flechita expresa sentimientos. El género dramático es representado por actores, una flechita para actores. En el género narrativo, una flechita para cuenta una historia. Y en el género expositivo, expone ideas del autor. Expone ideas del autor. ¿Alguna pregunta ahí? ¿Alguna pregunta? No, siga. Ya, muy bien. Pasemos al 3. Infiere y completa los siguientes enunciados sobre el género dramático. ¿Sí? Ya, entonces, en A, está escrito para ser representado por actores en una sala teatral. En el espacio en blanco utilizamos la palabra representados. Ya, entonces tenemos ahí. Perdón, unos segundos. Aló. Aló. Buenos días. Sí, de parte.
Mire, ahorita estoy en una reunión de trabajo. ¿Podría llamarme a las 2 de la tarde, por favor? Sí, gracias. Prosiguiendo, entonces, las historias se desarrollan a través, aquí en B, del esfuerzo de los personajes, en ese espacio esfuerzo de los personajes. Ya, aquí. Su estructura está conformada por una serie de actos y escenas. Actos y escenas. Eso se refiere al teatro. Actos y escenas. Bien. Entre sus especies se tiene, ya, hay tragedia, comedia y drama. En D, tragedia, comedia y drama. Tragedia, comedia y drama. Ya, entonces, ahora, aquí son piezas que especifican de los personajes. Son piezas que especifican características de personajes, de los personajes, características. Ya, muy bien. Hemos desarrollado la pregunta 3, completando con las palabras adecuadas el referente al género dramático. El género dramático es solamente un género clásico. ¿Bien? Sus especies principales son tragedia, comedia y drama. 4. Reconoce y escribe si los enunciados sobre el género lírico son correctos o incorrectos. Ya. Entonces, el género lírico expresa sentimientos, emociones. En él se expresan diversos pensamientos y emociones. Entonces, es verdadero, entre paréntesis, correcto, ponemos correcto. En este género, en B, en este género se encuentra la presencia de un narrador poeta. ¿Bien? Entonces, eso es incorrecto. No es narrador, simplemente es poeta. Entonces, cuando dice narrador poeta es incorrecto. En C, en él predomina el carácter objetivo y la función referencial del lenguaje. Falso, falso. Incorrecto, incorrecto. Puede ser escrito tanto en prosa como en verso. Ya, correcto, pero más en verso. Ya, correcto. Bien. Al inicio A es correcto y en D es correcto. Incorrectos serán B y C. 5. Selecciona los textos que pertenecen al género lírico y dramático. Subraya los de género lírico y encierra los de género dramático. Trilce. Subrayamos porque pertenece al género lírico. Un mundo para Julius. A ver. No es ni género lírico ni dramático. Eso dejamos en blanco. Santiago el pajarero. Ya, eso tampoco. A ver, Llevar fiesta tampoco. La señorita de Tacna. Ya, la piedra cansada, subrayamos. La señorita de Tacna encerramos en elipso, círculo. Nada más, el resto no. Ya. Pasemos al 6. Pregunta 6. Ya, acá queda todavía. Tristitia, subrayamos, pertenece al género lírico. 7 ensayos de interpretación de verdad, no, eso no es un ensayo. Ya, porque solamente está pidiendo sobre el género dramático. Bien. Lírico y dramático. Ya está. 6. Sintetiza en la tabla las características de los géneros épico y narrativo. Entonces, en género épico protagonista, héroe, héroe,
coma, caballero, caballero, semidios, semidios, Dios. En tema, batallas, batallas, guerras, batallas, guerras, coma, conquistas. Estructura, episodios, episodios. Entonces, en el género lírico, personajes, el protagonista, el tema. En género lírico, el protagonista es el poeta. Anotamos ahí poeta. En el tema, diverso. Estructura, estrofas, estrofas, versos guión estrofas. Versos guión estrofas. 7. Compara los textos e identifica el género al que pertenece. Ya. ¿Alguna pregunta en el 6? ¿Está claro? ¿Están tomando apuntes? A ver, Crespo, ¿me está escuchando? Crespo. Gamarra, ¿está atento? Gamarra, ¿qué me dice? Sí, profe. Ya. ¿Y Sánchez, qué opina? ¿Me escucha Sánchez? ¿Está tomando apuntes? Sánchez. Sí, profesor. Ya, muy bien. Entonces, pasemos al 7. Compara los textos e identifica el género al que pertenece. O sea, comparar los textos y identificar al género que pertenece. Los mosquitos de Santa Rosa. Cruel enemigo es el zancudo mosquito de trompetilla. Cuando se le viene en antojo revolotear en torno a nuestra almohada, haciendo imposible el sueño con su incansable musiquería. Ricardo Palma. Entonces, esta es una tradición de Ricardo Palma. Tradición. Iliada. Canta odiosa la cólera del pélida Aquiles, cólera funesta que causó infinitos males a los aqueos y precipitó al Hades muchas almas valerosas de héroes a quienes hizo presa de perros y pasto de aves. Homero. El primero es una tradición. Ambos son narrativos, es una tradición. ¿Ya? El segundo, la Ilíada, es un poema épico. Habla de la guerra entre griegos y troyanos, donde participaron 100.000 guerreros, ¿no? Entonces, esta guerra duró 10 años. Al 10.º año ingresan a la ciudad de Troya, que era fortificada con la ayuda de los dioses. Entonces, con una estrategia de Aquiles, de Ulises, que crea el caballo de Troya, solo por eso, porque los troyanos eran muy aguerridos y valerosos. Uno de sus héroes más importantes es Héctor, y el hermano menor Paris es el causante de la guerra entre griegos y troyanos. Paris raptó a la reina, esposa de Menelao. Ese es el origen de la guerra. Entonces, la Ilíada es un poema épico. En cambio, Los mosquitos de Santa Rosa es una tradición de Ricardo Palma. Son cosas distintas. Más tiene de carácter histórico de tradición el caso de Ricardo Palma. En cambio, en el poema épico de la Ilíada más tiene de historia. Es poema épico donde es pelea de guerreros, héroes, reyes y dioses distintos. Entonces, la Ilíada, entre paréntesis, pone en género épico. Género épico. Entre paréntesis, género épico. Entonces acá, en el caso de los mosquitos de Santa Rosa, entre paréntesis, género narrativo. Narrativo pone. Género narrativo. Respondido la pregunta. 8. Analiza el texto. Analiza el texto
En el 8 es analiza el texto y reconoce el género al que pertenece. Fundamenta tu respuesta. Para poder analizar un texto hay que leer con mucho cuidado, con mucha cautela, respetando los signos de puntuación. Y si uno no entiende, vuelve a releer, a releer. Algunos lectores pueden identificar rápidamente el texto y analizarlo. Otros necesitan 2 lecturas, otros 3, 4, 5. Eso no quiere decir que uno sea menos que el otro, no. Cada niño, cada estudiante tiene su propia inteligencia. Algunos tienen más para inteligencia matemática, otros para inteligencia lingüística, otros para el arte, otros para el deporte. Entonces, cada uno desarrolla su inteligencia. Bien, entonces, en este caso dice, la realidad ficticia que describe 100 años de soledad es total en relación a las etapas anteriores de la realidad ficticia, que esta novela recupera, enlaza y reordena, y en relación a sí mismo, puesto que es la historia completa de un mundo desde su origen hasta la desaparición. Fragmento de Vargas Llosa, Mario, 100 años de soledad. Entonces, 100 años de soledad es una novela escrita por el Premio Nobel de Literatura de 1982. Me refiero a Gabriel García Márquez. Gabriel García Márquez, con esta obra 100 años de soledad, obtuvo el Premio Nobel de Literatura en 1982, ya fallecido, ya él. Entonces, este texto pertenece a lo que está haciendo el prólogo, nuestro Nobel, Mario Vargas Llosa, 100 años de soledad. Bien, 100 años de soledad lo ha escrito Gabriel García Márquez, pero este texto pertenece a Vargas Llosa, quien está haciendo el prólogo de una edición de 100 años de soledad. Bien, entonces, ¿Y qué género es? género narrativo, especie, novela. Novela del boom narrativo del realismo mágico hispanoamericano. De género narrativo, muy bien. En análisis vamos a poner género narrativo, coma, novela del realismo mágico. ¿Qué significa realismo mágico? Es que presenta aspectos de fantasía, como aspectos de la realidad, ¿bien? En su relato. Ya. Y luego, el texto pertenece a la expresión de Mario Vargas Llosa sobre la novela. Dice, la realidad ficticia. ¿Qué significa la palabra ficticia? Es mentira. La ficción es mentira. Cuando dice ficticia es mentira. Que describe 100 años de soledad. Realidad ficticia, las dos palabras. Cuando dice realidad ficticia, tiene algo de real y algo de ficticio. Esa es realidad ficticia. ¿Qué describe 100 años de soledad? Es total en relación a las etapas anteriores de la realidad ficticia. No, también hay una realidad anterior ficticia, que esta novela recupera, enlaza y reordena en relación a sí mismo, puesto que es la historia completa de un mundo, desde su origen hasta la desaparición. Ese mundo es el mundo de Macondo. Macondo es el escenario o lugar donde se desarrolla el contexto de esta obra literaria. Ya, desarrollado el análisis del texto. 9. Plantea una hipótesis como respuesta a la pregunta: ¿por qué los textos literarios se clasifican en géneros? Ya, muy bien. ¿Qué cosa es una hipótesis? Una hipótesis es un enunciado que ya soluciona el problema, que ya responde o responde como una solución del problema. Entonces, es igual, por ejemplo, mire, nosotros tenemos el río Rímac cerca. El río Rímac algunas veces tiene bajo caudal en sus aguas. El río Rímac tiene aguas ya contaminadas y sucias. Entonces, como hipótesis, ¿qué sería? Por ejemplo, ese es un problema. Es contaminado, tiene pocas aguas, pero que es valioso para la salud hídrica de los limeños. Gracias al río Rímac, Sedapal nos administra o nos suministra el agua, gracias al río Rímac. Si no habría el río Rímac, ¿de dónde tendría Sedapal agua?
Tendría que traer agua de más lejos, de una laguna, de la sierra, o de los ríos de las zonas interandinas. Entonces el costo también sería mayor. Entonces el río Rímac provee de agua a la población limeña. Entonces, ¿cuál sería la solución? Si el río Rímac es contaminado, tiene pocas aguas. Entonces, una hipótesis es la solución al problema. Entonces, se debe hacer limpieza continua al río Rímac, evitar echar basura y desechos al río Rímac y suministrar el agua necesario para cada hogar. ¿Bien? Entonces, eso sería una hipótesis. Entonces, una hipótesis es un enunciado que se antepone, que ya soluciona o responde al problema. Esa es una hipótesis. Bien, pues acá ahí se plantea una hipótesis sobre como respuesta a la pregunta, ¿por qué los textos literarios se clasifican en géneros? Ya, la hipótesis es el siguiente que vamos a notar. Los géneros literarios precisan o señalan características específicas. Los géneros literarios precisan o señalan características específicas de los textos literarios. Ya. Esa es la hipótesis. ¿Por qué los textos literarios se clasifican en géneros? Porque tienen características específicas los textos literarios, a diferencia de otros. Entonces habría que agregar en la hipótesis punto y coma, a diferencia de otros. 10. Selecciona y escribe el género literario en el que destacan los siguientes autores. Entonces, Mario Vargas Llosa vamos a destacar en el género narrativo, guión novela. Género narrativo, guión novela. César Vallejo, género lírico, guión poesía. Género lírico, guión poesía. Manuel Asensio Segura, género narrativo. Entre paréntesis, género dramático. Manuel Asensio Segura, género dramático. Guión, comedia. Publio Virgilio Marón, entre paréntesis, género épico. Género épico. Guión, poema épico. Guión, poema épico. Poema épico. José Carlos Mariátegui. José Carlos Mariátegui. Ensayo. Ensayo. José María Eguren. Género lírico, guión poesía. Género lírico, guión poesía. Entonces, aquí explico. ¿Quién es Mario Vargas Llosa? Mario Vargas Llosa es un escritor peruano, Premio Nobel de Literatura. ¿Bien? Premio Nobel de Literatura. El primer Premio Nobel de Literatura que tenemos es Mario Vargas Llosa. César Vallejo, poeta universal peruano. El único poeta universal del Perú. ¿Qué es un poeta universal? Un poeta universal que tiene un mérito muy grande en sus obras literarias. César Vallejo Mendoza era su apellido materno,
poeta peruano del del modernismo, guión vanguardismo. Manuel Asensio Segura es literato peruano perteneciente al costumbrismo, correspondiente al siglo XIX. Correspondiente al siglo XIX. ¿Quién fue Publio Virgilio Marón? Poeta italiano del mundo clásico. Poeta italiano del mundo clásico. Autor de la Eneida. Autor de la Eneida. Autor de la Eneida. La Eneida es un poema épico que habla sobre la salida del príncipe Eneas, que era un semidios, hijo de Venus, ¿no? Y se dirige al territorio de Italia para fundar Roma. José Carlos Mariátegui, intelectual ensayista de la literatura peruana. Intelectual ensayista de la literatura peruana. José María Eguren, poeta simbolista de la literatura peruana. José María Eguren, poeta simbolista de la literatura peruana. Poeta simbolista de la literatura peruana. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta ahí? Entonces, No. ninguna. Profesor, en caso de, o sea, yo pongo ensayo, puedo poner también género ensayístico, que es lo mismo. No necesariamente, Son no diferentes. necesariamente es género, sino, claro, ensayístico, sí, género, pero no se le conoce simplemente como ensayo. Claro, como género, sí. Está bien la pregunta, sí, está bien. Porque no es novela, ¿no? No es novela. Más se suele decir género, pero en sí está dentro del género narrativo. Pero ¿por qué no se dice género narrativo? Porque el ensayo no narra, sino explica, enuncia. Entonces, por eso que lo dejan separado como género ensayístico y como también, por ejemplo, la oratoria, ¿no? La oratoria es un género contemporáneo, ¿no? Aunque fue trabajado por el mundo clásico, los griegos lo trabajaron la oratoria. Entonces, la oratoria actual es distinta, ¿no? Entonces, independientemente. Pero en otras palabras, se considera también como género narrativo al ensayo. Pero mejor decirlo, género ensayístico. ¿Bien? Es un género contemporáneo del siglo XX el ensayo. ¿Bien? Ya, muy bien su pregunta. Ya, entonces, ahora sí pasamos, a ver, vamos a ver. Gamarra, a ver su tema de argumentación. ¿Me puede leer ahí su argumentación, Gamarra? Gamarra tiene el tema de argumentación. Micaela de la Cruz. Micaela de la Cruz no responde. A ver, Zoe, ¿ya tiene el tema de argumentación? Zoe, ¿me escucha?
Zoe. Johanna Sánchez, ¿tiene el tema de argumentación ya? Sí, profesor. A ver, ¿puedes leerla brevemente para escuchar? Ya es un entrenamiento. El agua es una sustancia cuya molécula está compuesta por dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno. Su fórmula sería el H2O, su densidad, sus 997 kilogramos metros al cubo. Ya. Ya. Muy bien, Johanna. Entonces, ¿podrías volver a repetir el título que le estás poniendo ahí a tu argumentación? El título sería el agua. El agua. Muy bien. Entonces, ahí, bien, estás abordando de la composición química. Muy bien. De ahí, después de la composición química, vas a abordar la importancia en la alimentación como alimento. El agua es un alimento imprescindible, infaltable en la salud. Sin agua, sin luz podemos vivir, pero sin agua nadie puede vivir. Y no solamente la persona. La trascendencia del agua como importante, como insumo alimentario importante para el hombre y como insumo importante para la agricultura. Por ejemplo, ahí puedes abordar la importancia, por ejemplo, creo que el 70% de la masa muscular corresponde al agua, ¿no? El cuerpo humano tiene mayor cantidad de agua. Entonces, ahora, la importancia en la agricultura. Si no hay agricultura, la agricultura obedece gracias al agua. Si no hay agricultura, perdón, si no hay agua no habría agricultura. ¿No? Si no hay agua no podría haber agricultura, excepto con las lluvias, pero no siempre es fructífero eso, ¿no? Entonces la importancia del agua en la vida del hombre, de las especies animales, de las plantas y la secuencia productiva de los alimentos. Si no habría agua, no habrían alimentos. No, ningún tipo, porque la alimentación manufacturada, embolsada, sellada, plastificada, obedece al insumo principal de los alimentos, que es la agricultura. El hecho de que haya agricultura como actividad humana es el resultado de los alimentos, pero es con el agua. Sin el agua no habría agricultura. Sin el agua no habrían animales, no habría carne de ninguna naturaleza. No, no habría carne. Importante, agregar esos aspectos, Johanna. Bien. A ver, Nicole, algo de su argumentación. Más que todo, explicaré sobre los problemas que nos causan también estos medios de comunicación, porque a veces también nos puede servir como de buena ayuda para comunicarnos con personas del extranjero, con tus familiares, pero también en casos más de adolescentes como que nos da un vicio y la verdad es que eso también afecta bastante en nuestra vida cotidiana y por eso más que todo este tema. Ya, muy bien. Entonces, los medios de comunicación van a un dualismo. ¿Qué significa la palabra dualismo? La palabra dualismo significa dos vertientes. Una, los medios de comunicación como un beneficio para la educación, para la información, para todo tipo de relación. Pero los medios de comunicación también como un mal. Mediante los medios de comunicación lo utiliza la gente que está al margen de la ley. Por ejemplo, los sicarios, la tecnología, los medios de comunicación para comunicarse, para asaltar, para secuestrar, para matar. Los medios de comunicación también como una fuente negativa de repente de información de falsedad. En Internet existen información verdadera, eficaz, como también hay información de falsía. Entonces, en las dos fuentes, pero pensemos positivamente que los medios de comunicación es tan importante, tanto clásicas como actuales con la tecnología moderna. La tecnología moderna en medio de comunicación puede ser como un poder importante, por eso de ahí se le llama como el cuarto poder. Pero como el cuarto poder, ¿no? En un estado también tiene problemas, ¿no? Tú puede tener problemas. Entonces, que puede ser manejado por grupos, por grupos.
Entonces, también se hacen de enemigos, ¿no? Por ejemplo, en los estados dictatoriales, como el caso de Venezuela, ¿no? Las entidades de los medios de comunicación han sido cerradas por el expresidente Hugo Chávez y controladas por el actual presidente. Entonces, Profesor. los medios de Y comunicación también, o es sea, importante. Dime. o sea, también puedo explicar como que a los cuantos años también cambió como que mucho la tecnología, también los medios de comunicación, ¿verdad?